Buenas noches, soy Patricia Martínez, gerente principal de la banca privada de Scotiabank. Para quienes todavía no me conocen, soy economista de la Universidad del Pacífico, tengo un MBA en INSEAD y tengo ya casi 25 años de experiencia en banca y finanzas. Los últimos 3 años he tenido el gusto de estar liderando el equipo de la banca privada. Luego, pues, de casi 10 años en posiciones de liderazgo en áreas de gestión de patrimonios y de inversiones. En esta oportunidad estamos bastante contentos de tener a nuestros clientes nuevamente en estos espacios que son tan valorados por todos ustedes. Vamos a tener el webinar de perspectivas de mercados, invirtiendo en bolsa con eficiencia tributaria. En esta oportunidad tenemos excelentes invitados que nos compartirán justamente cómo están viendo los mercados, qué oportunidades encontramos, qué beneficios nuestros clientes pueden obtener a partir de invertir con nosotros a través de Scotia Bolsa y cómo invertir teniendo exposición tanto en la bolsa local como en los mercados globales, teniendo opciones que pueden permitirles eficiencia tributaria. En esta oportunidad nos va a acompañar Daniel Morales, él es gerente de estrategia de inversiones de Scotia Wealth Management. También estará con nosotros María Fea Rivas, ella es gerente general de Scotia Bolsa. Y también nos estará acompañando Fernando Núñez, quien es socio del estudio Hernández y compañía. Daniel anteriormente se desempeñó como Portfolio Manager y Market Strategies en RIMAC Seguros y previamente se desempeñó como analista macroeconómico en Apoyo Consultoría. Daniel tiene un máster en finanzas del London Business School, también es economista de la Universidad Católica y cuenta con las certificaciones internacionales CQF, Certificate in Quantitative Finance in FRM Financial Risk Management. María Fe es gerente general de Scotia Bolsa desde noviembre del 2020, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Previamente trabajó como gerente principal de asesoría de inversiones en Scotia Wealth Management y ha trabajado asesorando clientes de alto patrimonio en BCP y JP Morgan Asset Management en Nueva York. María Fe es bachiller en Economía en la Universidad del Pacífico y tiene un MBA de la University of Chicago Booth School of Business con especialización en finanzas y finanzas analíticas. Finalmente, Fernando es socio del equipo tributario y líder del área de Wealth Management del estudio Hernández y compañía Abogados. Tiene más de 17 años brindando asesoría tributaria local e internacional. Es abogado por la Universidad de Lima, máster en Derecho Fiscal Internacional, abogado y tiene una maestría en la Universidad de Maastricht. Ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad de Lima y en la Universidad ESAM. Es vicepresidente del Comité Tributario de la Cámara de Comercio Peruano-Americana, AmCham, y miembro del Comité Tributario de la Confederación de Empresarios del Perú, CONFIEP. Bueno, sin más, les doy la bienvenida, ¿no?, a todos nuestros expositores. Y antes de darle el pase a Daniel, quería darles unas breves instrucciones. Debajo del recuadro del video van a encontrar una cajita, una sección en donde podrán ingresar sus preguntas, ¿no?, que iremos recopilando a lo largo de este webinar. Trataré de agruparlas y poder pasar a nuestros expositores la mayor cantidad de preguntas. Bueno, sin más, le doy pase a Daniel Morales. Daniel, buenas noches. Un gusto tenerte con nosotros. Qué mejor momento para tenerte en este espacio con nosotros, con nuestros clientes, ¿no? En estos días en que hemos vivido, pues, ciertas correcciones en los mercados, un mercado de volatilidad a nivel global, ¿no?, en donde surgen muchas preguntas que estoy segura que tú nos vas a responder, y donde también surgen las preguntas sobre en dónde están las oportunidades. Así que, sin más, te doy pase para que nos ayudes a responder esas preguntas.
Muchas gracias, Pati. Buenas noches a ti, buenas noches a María Fe, a Fernando también y a todos aquellos que nos acompañan del otro lado de la pantalla en esta transmisión en vivo. Y efectivamente, Patricia, este inicio del 2022 ha sido, por decirlo menos, un poco movido y me imagino que ha llevado a muchos de los que nos escuchan en esta transmisión a tomar la decisión de alejarse del mercado, digamos, salir un poquito, ser más cautelosos, poner el dinero en caja y esperar a que las cosas se calmen, ¿no? Pero creo que después de escuchar esta presentación de hoy, en los próximos minutos, van a ver que esta volatilidad que estamos viendo y que continúa hasta el día de hoy, de hecho, lo hemos visto el día al cierre del mercado de hoy, es más una oportunidad que una excusa para ser mucho más cautelosos aún. Así que entramos de lleno en la presentación y comenzamos con lo más obvio, ¿no? Que ha sido esta corrección que hemos visto en los mercados. La siguiente diapositiva, por favor. Eh, que cuando uno mira esta corrección en términos de magnitudes, ve pues que son correcciones que para entender un poco qué tan grandes han sido, hay que retroceder a periodos súper duros para los mercados, ¿no? Por ejemplo, el S&P, la corrección que ha tenido de casi 7%, digamos, ¿qué tanto hay que ir hacia atrás en el pasado para ver un mes así de fuerte en caídas, ¿no? Y habría que retroceder incluso hasta marzo de 2020, que es cuando se dio la alerta del COVID, que los mercados colapsaron cuando recién nos enteramos que existía o se iba a dar una pandemia global y prácticamente todo cayó, ¿no? Otros indicadores como, por ejemplo, el Russell o el Nasdaq 100, que es acciones tecnológicas, miren ustedes la caída que tuvo de casi 12%, habría que retroceder pues hasta la crisis financiera internacional de 2008, octubre, ¿no? Con la quiebra de uno de los bancos más grandes del mundo, para justificar una caída que en magnitud se le parezca, ¿no? Entonces, uno ve estas caídas y uno piensa, pues esto es una crisis, ¿no? Así que mejor me resguardo en caja, espero que las cosas se calmen. Ahora bien, si esto es una crisis, uno debería ponerse a pensar que, bueno, si el S&P 500, que congrega las 500 compañías, para todo fin práctico, más grandes del planeta, más financieramente potentes y solventes, bueno, se ha caído casi 7%. Nos imaginamos, pues, que las compañías de mercados emergentes, las acciones de mercados emergentes se deben haber caído mucho más, las de mercados europeos mucho más, el precio del cobre bastante más. Veamos la siguiente diapositiva para validar esta hipótesis, ¿no? Y cuando vemos un poco el comportamiento de mercados, digamos, si hubiéramos invertido $100 en Año Nuevo y esos $100 hubieran corrido hasta hoy, ¿cómo les hubiera ido invertidos, por ejemplo, en el S&P o en mercados emergentes, en el cobre, etcétera? Vemos que en realidad la caída se ha concentrado exclusivamente en las acciones norteamericanas, tecnológicas principalmente, que lo vemos en esta raya negra que va hasta abajo, ¿no? Pero cuando vemos las acciones de mercados emergentes que están bien arribita, ¿no? Prácticamente están peleando el empate, ¿no? Nuestros $100 estarían casi intactos. Entonces, no es un tema, no es una crisis esto, ¿no? Es una caída del mercado accionario norteamericano. Ahí se ha confinado el grueso de la volatilidad y prácticamente en otros mercados no hemos visto mayores movimientos. ¿Qué ha generado esta caída? Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Se pueden encontrar muchos culpables. Uno de los culpables que típicamente se lee en la prensa financiera es la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Que en su momento, el año pasado, dijo, vamos a subir 3 veces la tasa de referencia este año, y eso obviamente a los mercados pues, les mueve un poquito, porque si se sube las tasas de interés, eso significa que los costos financieros aumentan, que la liquidez va a ser menor, el dinero va a ser más caro, y a los inversionistas obviamente eso no les gusta mucho, así que venden activos riesgosos, ¿no? Se ponen un poquito más cautos. Pero la verdad es que hace más o menos 4 meses, hace un mes más o menos, perdón, hace unas 4 semanas, el mercado cambió de visión respecto de lo que va a ser la Reserva Federal este año, que ya no van a ser 3 tasas las que van a subir, sino 4, que es lo que vemos en este gráfico, que es el número de tasas que se espera que la Reserva Federal incremente, suba hasta diciembre de 2022. Ya van 3 semanas en que la Reserva Federal, que el mercado espera que la Reserva Federal suba 4 veces su tasa. Entonces, esto no es una novedad. Parece que no es la razón por la cual los mercados han venido corrigiendo las últimas 2 semanas aproximadamente. ¿Qué será entonces? ¿No? Veamos otro posible culpable. Siguiente diapositiva. También se le echó la culpa al temor por el crecimiento económico menor en Estados Unidos, ¿no? Que había unos datos económicos recientes, pero salieron no tan fuertes, uno que otro salió un poquito más débil, y eso llevó a algunos analistas, o a veces la prensa financiera, que pone algún titular por llenar carátula, de que de repente es la preocupación por el crecimiento económico norteamericano.
Pero este indicador que estamos poniendo aquí, que es un indicador que nos muestra a qué ritmo estaría creciendo Estados Unidos prácticamente ahorita, cuarto trimestre de 2021, o sea, el trimestre que acaba de cerrar. Cada dato que sale todos los días en Norteamérica alimenta un modelo de que mantiene la Reserva Federal de Atlanta, un banco central en Estados Unidos, uno de los bancos centrales de allá, y bota este numerito y nos dice a qué ritmo estaría creciendo Estados Unidos prácticamente en tiempo real. ¿No? Y lo que vemos es que estaría creciendo Estados Unidos a una tasa bien robusta, de casi 6%, ¿no? Envidiable para países emergentes, ¿no? Entonces, parece que por ahí no viene la cosa. Incluso con la data más reciente, se ha acelerado el crecimiento norteamericano, esperado para el último trimestre. Entonces, parece que este no es el temor que lleva a los mercados a corregirse. Una siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué otro culpable podemos buscar entonces? Parece que no es la Fed, parece que no es el crecimiento económico. A ver, sí, ahí está. El otro culpable ha sido la etapa de resultados, de publicación de resultados corporativos. Como sabemos, todos los trimestres las compañías norteamericanas publican sus estados financieros del trimestre que acaba de pasar, y si estos son muy buenos y tienen muy buenos augurios para el futuro, los inversionistas se sienten más motivados a comprar más acciones, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en este gráfico? Es qué porcentaje del total de compañías que han publicado sus estados financieros, tanto en utilidades como en ingresos, han sorprendido a lo que los analistas pensaban que iba a salir, ¿no? Los analistas tienen su proyección, la empresa publica su resultado y el resultado termina siendo muy por encima de lo que se esperaba. Bueno, ese porcentaje de los muy por encima está aquí. Y vemos que ese porcentaje al cuarto trimestre, con los resultados del último trimestre, está en niveles bien altos, ¿no? Por encima de los niveles prepandemia y de prácticamente la historia reciente de 2010. Entonces, parece que eso no es el factor principal, los resultados corporativos, que siguen saliendo muy bien. Unidad más, por favor, una diapositiva adicional. Otro culpable posible, Omicron, ¿no? También el avance del Omicron, pero es muy raro porque las últimas 2 semanas, lo que hemos visto en el mundo, como vemos en este gráfico que nos muestra los contagios, ¿no? En el mundo, los países más importantes, en vez de estar subiendo, están bajando, ¿no? Y lo vemos en Italia, Francia, Canadá, Reino Unido. Alemania es el único que por ahí puede verse discordante. Estados Unidos también está ya quebrando la curva de contagios, que es lo mismo que en Sudáfrica, que es la curva de Omicron. Subió bien rápido y con la misma rapidez que llega, se va. Entonces, de hecho, en Reino Unido, el primer ministro ya anunció que en los próximos días se van a levantar prácticamente todas las restricciones. Entonces, raro que el mercado se caiga justamente cuando tenemos las mejores noticias sobre el avance del Omicron. Parece que este no es el factor. Unita más, por favor, una diapositiva adicional. La inflación también se puso como factor, ¿no? Que es los precios, que el hecho de que en el mundo las materias primas estén subiendo, o que haya problemas en las cadenas logísticas, que esté costando mucho más transportar mercancías porque los fletes marítimos internacionales están un poco más caros hoy que antes. La verdad es que estos frentes que he mencionado hay mejoras en las últimas semanas, ¿no? Y de hecho, cuando se les pregunta a los empresarios, a los gerentes de logística, gerentes de compras de las empresas globales, ¿usted cómo está percibiendo el tema de los precios de insumos que usted paga, ¿no? para producir? Bueno, lo estamos percibiendo, en teoría, más baratos. ¿Dónde vemos eso? En la raya roja. Esa raya roja que está en este gráfico es el resultado de una encuesta que se aplica globalmente a los gerentes de compra, donde se les pregunta exactamente lo que he dicho. ¿Cómo están percibiendo los precios de los insumos que compran? Y subió ese indicador, ahora está quebrando a la baja. Obviamente, si ese indicador se mueve para arriba y para abajo, debería tener un correlato, un comovimiento con la inflación norteamericana. Y obviamente lo ha tenido en la historia. El quiebre reciente que estamos viendo augura un quiebre de la inflación en el muy corto plazo. Entonces es una buena noticia. Parece que la inflación no es el tema, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La otro tema, Rusia, ¿no? También se puso como una excusa de por qué los mercados se ajustaron a la baja. Hay un indicador bien interesante de mercado que está a la derecha, no vamos a entrar en mucho detalle, que se le llama la tasa de interés real. Y ese indicador en simple, para ponerlo en cristiano, ¿qué nos mide? Cuando está subiendo, significa que el mundo tiene mejores perspectivas de crecimiento hacia adelante. Cuando está bien bajito, niveles muy bajos o bajando, ¿no? Con tendencia a la baja, es que más bien el mundo está preocupado de que las cosas no vayan bien para la economía global a futuro. Y lo que hemos visto en las 2 últimas semanas es más bien lo primero, que las tasas de interés reales están subiendo, es decir, el mundo tiene mejores perspectivas de crecimiento para el 2022. Entonces, no parece ser el caso de que haya una preocupación, de que haya una guerra que nos hunda en una recesión. Entonces, parece que no viene por ahí la cosa, ¿no? Siguiente diapositiva.
por favor. Entonces, en resumen, después de haber dicho que todos los culpables posibles no son, o aparentemente no son, ¿qué cosa puede haber ocasionado esta caída? Flujos, un movimiento nervioso de inversionistas retail, que son los inversionistas minoristas, ¿no? Que al inicio de año muy probablemente tomaron ganancias luego de que la bolsa norteamericana el año pasado rentó casi 30%. Bueno, era oportunidad pues ya de llevar parte de ese dinero al bolsillo, así que hay que venderlo para que el dinero ya esté guarda en el bolsillo, y eso genera en un entorno de poco volumen, cuando no hay muchos compradores al otro lado, el precio se cae. Cuando el precio se cae, otros inversionistas dicen, uy, se ha ajustado un poquito la baja, mejor vendo para asegurar mis ganancias. Y eso genera una especie de mini bola de nieve, que es lo que genera, como vemos en este gráfico, es un nivel de nerviosismo extremo, que no se ha visto desde el 2008. Ese nerviosismo se captura en esa rayita roja, que es un poco, parece un electrocardiograma, pero hay momentos en el tiempo donde alcanzan niveles mínimos, ¿no? Súper bajitos, de cero prácticamente, lo que es máximo miedo, máximo temor, muchísimo nerviosismo. ¿Y qué es lo bonito de este indicador? Que cuando toca esos niveles muy bajos, es más bien un indicador de entrada al mercado, como lo vemos ahí, ¿no? Toca el cero, la bolsa rebota, ¿no? Entonces, y de hecho lo estamos viendo todavía no con mucha firmeza, en los 2 últimos días, con ciertos rebotes tibios de la bolsa que hemos visto ayer y hoy también. Una diapositiva más, por favor. Otra manera de verlo es, que es bien didáctica, es qué pasa o qué debería suceder si es que nosotros invertimos justamente en los momentos donde el mercado se pone más volátil. ¿Cómo medimos la volatilidad? Hay un índice que es muy conocido, que es el índice del miedo, que es el VIX, lo vemos aquí, y vemos en la historia cuántas veces el VIX ha subido lo que subió la semana pasada. Y lo vemos en la última línea. Este indicador de miedo subió casi 50% la semana pasada, que es un montón, es una cifra bien significativa. En pocas ocasiones en el pasado se ha dado algo similar o mayor, un incremento mucho más fuerte. La pregunta es, ¿qué pasa si invertimos en la bolsa norteamericana justamente después de que se ha dado un aumento tan fuerte del miedo? Vemos que 3 meses después los resultados son un poco mixtos. 6 meses después son más positivos y un año después son casi todos súper positivos, ¿no? Eso nos dice que, en verdad, invertir cuando hay este tipo de movimientos fuertes, en el mediano plazo paga. Y en el corto plazo, obviamente, va a haber un poquito de ruido, pero esa es la visión que tenemos siempre a la hora de invertir. Una diapositiva adicional, por favor. Ahora, ¿cómo vemos a la bolsa norteamericana hacia adelante? Vamos a aterrizar un poco en distintas clases de activos, ¿no? Y la bolsa norteamericana la vemos como una oportunidad de entrada importante. ¿Por qué razón? Veamos los dos gráficos de arriba, que nos muestran qué tan barata está la bolsa. Los dos prácticamente miden lo mismo, no vamos a entrar en el detalle, pero esos indicadores se leen fácilmente. Mientras más alto esté, más cara la bolsa, mientras más bajo esté, más barata la bolsa. Simple. Y lo que hemos visto es que con esta corrección, la bolsa norteamericana se ha abaratado de manera importante. Difícilmente va a llegar a los niveles de valorización que llegó en años previos. Es poco complicado porque igual la bolsa norteamericana tiene las compañías con mejor espalda financiera, son súper deseadas por los inversionistas, difícil esperar que las vendan de manera tan indiscriminada, que se abaraten muchísimo y que volvamos a niveles de años previos, pero está dando puntos de entrada mucho mejores que el 2020. Definitivamente. Y el gráfico de abajo lo que nos dice es que justamente el miedo, que es este indicador del VIX que nos comentaba, ha alcanzado un techo, miren ustedes, ¿no? Y cuando alcanza este techo, la bolsa trepa, ¿no? Es más bien sube, porque ya se alcanzó el nivel de máximo temor, más temor que ese ya no puede haber, simplemente la bolsa rebota porque es lo que le toca, ¿no? Entonces es por un lado de valorizaciones atractivas y de que ya alcanzamos lo peor en términos de miedo, que vale la pena entrar a la bolsa norteamericana hacia adelante. Una diapositiva adicional, por favor. En términos de acciones europeas, ¿cómo las vemos? Muy bien. De hecho, nos gustan mucho. Entre todo el complejo de acciones son las que mejores perspectivas a futuro le vemos. ¿Y por qué razón? Porque ya después de muchos años han roto las acciones europeas este canal medio aburrido, ¿no? De subidas y bajadas, del cual no podía salir para tener esa tendencia alcista clara, ¿no? Ya lo rompió en el 2021 y continúa en el 2022 con bastante fuerza. Lo vimos al inicio de la presentación. En todo este entorno complicado, las acciones europeas han aguantado el golpe, ¿no? Y bastante bien. Y lo otro, que lo vemos en el gráfico a la derecha, que nos muestra qué baratas están las acciones europeas respecto a las acciones norteamericanas. Así lo debemos leer ese indicador, ¿no? Mientras más abajo esté, significa que las acciones europeas están
mucho más baratas que las norteamericanas. Y lo que vemos hoy es que están tan baratas, no han estado tan baratas, habría que retroceder hasta 2008 para ver un nivel de valorización así barato de la bolsa europea respecto a la norteamericana, en simple, ¿no? Entonces, una muy buena oportunidad de entrada con una tendencia alcista y fundamentos muy buenos, cuando vemos que el crecimiento económico va a ser bueno, Omicron retrocede, Reino Unido ya está abriendo, entonces terminan siendo muy buenas noticias para la economía europea y las empresas europeas también. Ahora veamos mercados emergentes. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí la buena noticia de mercados emergentes es que está barato. ¿Y por qué está barato mercados emergentes? Porque se golpeó mucho en el 2021. Vemos en el gráfico de la izquierda, pues que durante el 2021, mientras que Europa y Estados Unidos volaron, mercados emergentes se golpeó por varios factores. El primero, la ola de COVID, la Delta, cuando todavía no había vacunas en mercados emergentes, casi todas estaban concentradas en mercados avanzados. Luego vino la ola de regulaciones en China, luego vino Evergrande, esta empresa de bienes raíces que hizo default, que quebró, y golpeó a mercados emergentes y ya está prácticamente bien abajo, en el suelo. Entonces es como que, uy, está barato, es una oportunidad. Pero una cosa es que esté barato y haya razones para invertir porque va a subir, y otra que esté barato y se va a quedar ahí un buen tiempo, ¿no? Y creemos que sí le va a costar un poquito a mercados emergentes subir, debido a que las perspectivas de crecimiento para el próximo año no son tan buenas, ¿no? Este gráfico a la derecha, la línea roja, nos muestra qué tanto crecen los mercados emergentes respecto a los avanzados, la diferencia, ¿no? Y los mercados emergentes casi siempre crecen por encima, es obvio, ¿no? Son mercados subdesarrollados, deben crecer más rápido, ¿no? Pero qué es lo interesante, que cuando los mercados emergentes no crecen mucho más que los avanzados, crecen un poquito más, a la bolsa de emergentes no le va tan bien respecto a los mercados avanzados, que es lo que lo dice la raya negra, ¿no? Entonces, ¿qué se espera el próximo año? Un crecimiento de mercados emergentes no tan grande, no tanto más alto que el de mercados avanzados, lo que augura un retorno de la bolsa de mercados emergentes, una rentabilidad que no va a ser tan buena respecto a mercados avanzados, ¿no? Entonces, no es como que una de las mejores elecciones en general para el 2022. Siguiente, renta fija. ¿Qué elegir? Renta fija corporativa, de alto rating crediticio, de bajo rating crediticio. En un entorno de subida de tasas, ¿qué es lo mejor? Y lo que muestra este gráfico es todos los entornos de subida de tasas del pasado y cómo le ha ido a la deuda corporativa norteamericana de alto rating crediticio, que está en verdecito, y cómo le ha ido a la deuda corporativa de bajo rating crediticio, que está en azul. Y vemos que justamente esa es la que se beneficia de los entornos de subida de tasas de interés. Le va bien. Y tiene todo el sentido del mundo, porque justamente cuando la Reserva Federal sube sus tasas es porque la economía está mejorando. Y si la economía mejora, ¿a quién le va a ir mejor o con mayor intensidad? ¿A las empresas que ya de por sí son fuertes o las empresas que son débiles, que tienen baja calidad crediticia? Bueno, a las de baja calidad crediticia. Y eso las favorece y potencia los retornos, las rentabilidades de bonos corporativos en este segmento. Por eso que nos gustan para el año 2022. Una adicional, por favor. Y deuda corporativa de bonos latinoamericanos. Muchos clientes de bolsa se les interesa esto bastante, ¿no? Y aquí hemos hecho el mismo ejercicio que hicimos con el S&P, a diapositivas anteriores, de ver escenarios previos de subida de tasa. Y en esos entornos, ¿cómo le va a la deuda corporativa de Latinoamérica? Que le gusta a muchos clientes comprar bonos corporativos mexicanos, colombianos, peruanos, chilenos. Y lo que vemos es que 3 meses después de la subida, resultados mixtos. 6 meses después, ya la cosa mejora. 1 año después, resultados 2 dígitos, ¿no? Eso es lo que prevemos para este caso, porque justamente cuando la Reserva Federal sube tasas es porque la economía le está yendo bien, ¿no? Y mercados emergentes también se benefician en términos de deuda bastante de entorno de subida de tasas, como vemos en este gráfico, ¿no? Unita más, por favor. Aquí es el resumen de nuestros videos hacia adelante, queda para consideraciones futuras, ¿no? Para el replay de este evento. Siguiente. Y analizamos un poco la bolsa peruana. Y lo que podemos decir de la bolsa peruana es que hasta hoy es una de las que mejor rentabilidad y desempeño ha tenido desde antes de la pandemia, ¿no? De las bolsas comparables latinoamericanas. Lo vemos aquí en este gráfico, ya está por encima del agua, ¿no? Respecto a los niveles prepandemia, eso es súper positivo. Y la pregunta es, ok, después de este rally, ¿no? De esta subida, esta trepada tan fuerte que ha tenido los últimos meses, que está relacionado muchísimo a esta reducción del riesgo de una asamblea constituyente después después de este comunicado, ¿no? De que sacó el Jurado Nacional de Elecciones el 7 de enero, indicando pues que
interpreta que ya, incluso con recolección de firmas, hay que pasar por el Congreso, ¿no? Entonces, eso ya prácticamente limita o reduce las probabilidades de una asamblea. Y lo otro también es que ha ayudado mucho al apetito del mercado, es la reducción de riesgo político, uno, y dos, la reducción de riesgo tributario sobre el sector minero. ¿Por dónde viene esto? Por las facultades legislativas que el Congreso finalmente le dio al Ejecutivo, que terminaron por remover todo el componente tributario y dejar solamente algunos temas conexos. Entonces, eso favorece un poco al view de empresas mineras que dominan la bolsa peruana. Uy, el rally se da, ¿no? La pregunta es, ¿hay más gasolina? Creemos que puede seguir subiendo más la bolsa peruana. Siguiente diapositiva. Y la pregunta es que sí, porque todavía sigue barata. Ese indicador que vimos hace poquito, hace una diapositiva respecto a Estados Unidos, lo hemos puesto aquí otra vez, que mientras más abajo esté, más barato está, mientras más arriba esté, más caro está. Y estamos en niveles bien golpeados todavía, ¿no? De este indicador que nos dice que tan barata está la bolsa peruana. Y cuando vemos que tan barata está la bolsa peruana respecto de las bolsas de la región, vemos que todavía hay mucho espacio, ¿no? Para seguir encareciéndose sin lucir, digamos, para seguir subiendo de precio sin lucir cara, ¿no? Todavía está casi un 30% por debajo, ¿no? De su valor fundamental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿cuánto esperamos que crezca la bolsa peruana el próximo año? Siguiente diapositiva. Tenemos un modelo interno que nuestro equipo de research elabora, que toma una serie de inputs y trata de forecastear, proyectar un poco cuál debería ser la rentabilidad esperada, ¿no? Si es que no hay mucho ruido el próximo, este 2022, y debería pues tener una rentabilidad bien importante con todo, no solamente porque el precio sube, sino por los dividendos repartidos de cerca de 18%, que es bastante interesante, ¿no? Para una bolsa de un país emergente y que en los últimos años ha estado un poquito rezagada también. Es súper bueno, ¿no? Y ese indicador se llama retorno total, es lo que se llevaría un inversionista por completo, por apreciación de precio, a subida de precio y por los dividendos que se le reparten. Siguiente diapositiva. ¿Y dónde están las oportunidades sectoriales? ¿No? Si bien es cierto, eso es como que invertir en la bolsa como un todo, perfecto, pero deben haber algunas oportunidades puntuales, algunos sectores que nosotros identifiquemos con mayor potencial. Y vemos, habida cuenta de lo que ha pasado en el 2021 y year to date, hasta ahora en el 2022, no vemos todavía un sector que se haya despuntado de manera descomunal, ¿no? Todavía hay oportunidades en varios sectores, principalmente el sector minero, hay que ser un poquito no más fino en algunos nombres, pero el sector minería presenta una oportunidad importante todavía, a pesar de la trepada que hemos visto en las últimas semanas, debido a la remoción de riesgo tributario que ya comentábamos y el hecho de que los precios de materias primas internacionales siguen altos, ¿no? Y otra apuesta importante es consumo masivo, ¿no? Es la primera columna. Hay nombres bien interesantes ahí también que son un play un poco más seguro, más defensivo, pero una economía que va a seguir siendo impulsada, en Perú en particularmente, por el consumo durante todo el 2022, con las políticas que todavía se espera que sigan, ¿no? Políticas que impulsen el gasto y que alimenten bastante los ingresos y las utilidades de estas compañías, ¿no? Entonces, son los dos sectores donde tenemos mayor convicción, minería en particular y consumo en segundo lugar. En tercer lugar, financiero, ¿no? Siempre es un sector bien favorecido por el incremento de tasas de interés, que es lo que ya estamos viendo con el Banco Central de Reserva, ¿no? Que debería favorecer las ganancias del sector financiero, que va a tener, pues por el lado de ingresos, más ingresos financieros, obviamente, ¿no? Y eso es, en resumen, nuestro view internacional y sobre la bolsa local y algunos sectores donde tenemos cierta predilección. Muchas gracias, Daniel. Luego de escucharte, estoy segura de que varios de nuestros clientes se van a sentir más tranquilos y van a ver este escenario más bien como un escenario que abre posibilidades, ¿no? Estamos viendo renta variable en Europa, se ve bastante barata, los fundamentos están ahí. La bolsa peruana también, contra todo pronóstico, ¿no? Ha repuntado, ¿no? Y como tú bien dices, tenemos, digamos, un escenario político que finalmente se ha terminado decantando mejor a lo esperado, ¿no? Y esto ha sido un catalizador muy importante, pues, para esta recuperación tan marcada en el mercado local, ¿no? Ahora le vamos a dar pase a María Fe Rivas, gerente general de Scotia Bolsa. Hola María Fe, ¿cómo estás? Hola Patti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de tenerte acá en este espacio para que puedas compartir qué novedades tenemos para nuestros clientes y para que puedan justamente aprovechar las oportunidades que podemos encontrar en los mercados actuales, ¿no? Ya Daniel nos ha identificado qué oportunidades pueden haber y a través pues, de Scotia Bolsa vamos a ver cómo podemos aprovechar esas oportunidades. Excelente, Pati. Justo eso les quería contar. Bueno, primero que nada, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Yo hoy quiero compartir con ustedes la gran noticia de que Scotia Bolsa ha lanzado el servicio de asesoría bursátil para sus clientes. Y de esta manera continuamos fortaleciendo y complementando nuestra oferta de valor para nuestros clientes de alto patrimonio. Yo quisiera compartir con ustedes algunos de los muchos beneficios de invertir en bolsa a través de nosotros. Y bueno, para no quitarles mucho tiempo, he seleccionado los principales 4 beneficios que estamos seguros van a generar un gran valor para ustedes, para sus inversiones, y que son precisamente lo que nos hacen únicos en el mercado. Siguiente, por favor. Sí, entonces, en primer lugar, contamos con un research de primer nivel único en el mercado local. Todas nuestras recomendaciones de inversión se basan en el research de un reconocido equipo de analistas internacionales de Bank of Nova Scotia y de nuestro broker en Nueva York, Scotia Capital, que cubren más de 600 empresas listadas en Norteamérica, y adicionalmente contamos con un equipo de analistas especializados en Latinoamérica que cubren más de 100 empresas latinoamericanas. Entonces, esta amplitud en cobertura de empresas y el expertise de nuestros analistas es realmente único en el mercado local. Siguiente, por favor. En segundo lugar, nuestra capacidad de ejecución es reconocida en el mercado. Y prueba de esto es que por tercer año consecutivo hemos sido reconocidos por la Bolsa de Valores de Lima con el primer lugar en el ranking por mayor volumen negociado en renta fija durante el 2021. Entonces, esta capacidad nos permite ejecutar las órdenes de nuestros clientes de una manera rápida y también nos permite conseguir mejores precios, buenos precios para nuestros clientes. Siguiente, por favor. En tercer lugar, nuestros clientes pueden tener la posibilidad de consolidar su portafolio de inversión en un solo banco, con Scotiabank. Y esto les brinda el beneficio de que podamos asesorarlos de una manera integral para construir un portafolio de inversión global y diversificado, que incluya productos bancarios, incluya fondos mutuos, acciones, bonos, ETFs. Perdón, pensé que estábamos en otra diapositiva. Bueno, construir al cliente un portafolio de inversión diversificado que se adapte a su perfil de riesgo y a sus necesidades de inversión. Adicionalmente, los clientes pueden tomar este portafolio como colateral, como garantía, para solicitar un préstamo colateralizado con Scotiabank. Y como ustedes saben, por nuestro fondeo internacional, las tasas de préstamos en Scotiabank para nuestros clientes de banca privada son bastante competitivas y hacen que la operación sea mucho más rentable y atractiva que las tradicionales operaciones de reporte que ofrecen algunas apps del mercado local. Entonces, para contarles un poco qué están haciendo nuestros clientes, quisiera comentarles un ejemplo, ¿no? Un cliente puede invertir en una cartera de bonos entre peruanos, colombianos, con una duración promedio de 4 años, calificación crediticia entre BBB y AA, y obtener un retorno anual en dólares de 4%. Puede utilizar esta cartera como colateral para solicitar un préstamo a través de la banca privada a una tasa de 2.6% anual. Y utilizar esos fondos para invertirlos en su negocio, para comprar una propiedad en el extranjero, que es algo que estamos viendo que están haciendo mucho hoy en día, o para reinvertirla en su portafolio de inversión y potenciar los retornos.
Entonces, en este ejemplo, el cliente está obteniendo un retorno de 4%, pagando un préstamo de 2.6%, y ese diferencial de 1.4 el cliente lo está ganando, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy general que les estoy dando, pero contamos con un asesor de créditos que podemos poner a su disposición para que pueda construir una solución a la medida de ustedes y que se ajuste más a sus necesidades. Siguiente, por favor. El cuarto punto, que dada la coyuntura política actual, cobra gran importancia hoy en día, es que a través de Scotia Bolsa, nuestros clientes pueden invertir en valores del exterior, mantener la custodia con nuestro custodio internacional, y en el momento que deseen liquidar su posición, pueden recibir su dinero en una cuenta del exterior. Esta cuenta, en la cuenta del exterior que el cliente nos indique, y obviamente el titular de la cuenta del exterior tiene que coincidir con el titular de la cuenta en Scotia Bolsa. Entonces, en resumen, toda la operación se realiza en el extranjero, ¿no? El dinero no vuelve al Perú, y esta es una opción por la que pueden tomar nuestros clientes en el momento que lo deseen, ¿no? Y puede actuar como un salvavidas en caso la incertidumbre política se acentúe. Sin embargo, durante los últimos años, la Bolsa de Valores de Lima ha hecho un trabajo extraordinario en listar valores extranjeros en la bolsa local, ¿no? Y hoy en día existen más de 200 valores internacionales listados localmente, lo cual nos permite tomar exposición al mercado internacional de una manera tributariamente eficiente. Y aquí yo quiero aprovechar que Fernando nos acompaña hoy. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Mafe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, ¿tú podrías comentarnos en qué consiste este beneficio tributario de invertir en la bolsa, a través de la bolsa local? Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y por poder compartir esta tribuna y esta oportunidad con ustedes y con sus clientes. De repente, si pasamos a la siguiente diapositiva, efectivamente, lo que tú dices es un beneficio real, ¿no es cierto? Desde hace varios años existe una exoneración a la ganancia de capital para aquellas acciones, ETFs, ADRs, bonos, que sean vendidos a través de la Bolsa de Valores de Lima. Y esto ha generado que ya desde hace varios años se comiencen a registrar y a listar valores extranjeros en la bolsa. ¿Ok? Entonces, al listarse valores extranjeros en la bolsa, uno tiene la posibilidad de transferir esos valores a través de la rueda de bolsa y gozar de una exoneración. Esto claramente es una ventaja frente a lo que viene a ser el régimen general del impuesto a la renta, porque lo vamos a ver en unos minutos, cuando uno transfiere acciones del extranjero, tiene una escala del impuesto que empieza en el 8% y llega hasta el 30%, ¿correcto? Puede llegar hasta el 30%. Sin embargo, si la ganancia de capital se genera a través de una operación de rueda de bolsa, tenemos una exoneración completa. ¿Esto qué quiere decir? Que la ganancia de capital no va a estar gravada con el impuesto a la renta, lo cual genera una ventaja muy importante, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias, Fernando. Y aprovechando que vamos a entrar a la época de declaración de impuestos, ¿podrías recordarnos cuál es el régimen tributario que aplica a los distintos valores, tanto locales como extranjeros? Sí, de acuerdo. Aprovecho la oportunidad, y esto, digamos, fue una sugerencia mía porque estamos ya trabajando en todo lo que son las declaraciones juradas de impuestos que comienzan a vencer a partir del 25, 26 de marzo, ¿correcto? Entonces, cuando yo hago una determinación de impuestos respecto a rentas que he obtenido de inversiones, tengo que considerar todas las aristas y todas las variables que puedan haberse dado, ¿no? Yo he preparado, y ustedes lo pueden ver, un cuadro resumen
que básicamente lo que hace es distinguir en primer lugar lo que son inversiones peruanas de lo que son inversiones extranjeras, ¿correcto? Las inversiones peruanas regularmente van a ir a una tasa de impuestos menor, que es una tasa del 5%. Si en algún momento del año pasado se pretendió subir esa tasa de impuestos al 10%, sin embargo, eso no fue aprobado por el Congreso y por tanto se le cerró esa posibilidad al gobierno. Quedó en 5%, digamos. Las rentas, por otro lado, del extranjero se suman a las rentas del trabajo y van a una tasa o una escala que empieza en el 8% y llega hasta el 30%. ¿Ok? Ahora, ¿qué determina que un valor sea considerado como peruano o como extranjero? Eso está establecido en la ley del impuesto a la renta y hay valores que muchas veces creemos que son valores, digamos, peruanos y en realidad no lo son porque dependen en realidad de dónde se encuentra la sociedad que ha emitido esos valores. Y vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente slide. Siguiente, por favor. Acá lo que quería era, digamos, aclarar algunas dudas que siempre surgen de parte de los clientes, ¿no? Por ejemplo, siempre hay muchas preguntas respecto a Credit Corp. Credit Corp se le vincula mucho, digamos, con el Perú. Sin embargo, Credit Corp es una empresa en Bermudas, ¿correcto? Entonces, si uno vende los títulos de Credit Corp, está generando una renta de fuente extranjera. Por más que, digamos, el valor pues, de Credit Corp provenga principalmente de Perú, digamos, al ser formalmente la sociedad emisora una sociedad extranjera, en ese caso se estaría generando o se está generando una renta de fuente extranjera que va hacia una tasa de impuesto mucho más alta. Lo mismo pasa con otros valores que son muy, digamos, conocidos en el país, ¿no? Como IFS, como los ADRs de Sauder, que no son tampoco peruanos, porque el subyacente del ADR es Sauder de México, en el caso de IFS es Panamá. Entonces, tenemos que seguir, y esto es obviamente un trabajo que hacemos nosotros los expertos tributaristas, una clasificación adecuada de las inversiones para, de acuerdo a ello, determinar cuál es el tratamiento tributario que sea aplicable, ¿no? Considerando que las rentas peruanas van a estar sujetas a una tasa menor y las rentas que califican como rentas del extranjero van a ir a una tasa mayor hasta el 30%. Y esta calificación es muy, muy importante. Buenísimo, Fernando. Y también entiendo que hay otras excepciones como, por ejemplo, las rentas que provengan de la comunidad andina, ¿verdad? Sí, correcto. Así, digamos, lo que explicaba hace unos minutos es en buena cuenta el régimen general, pero tenemos algunas reglas especiales o algunas excepciones, ¿no? Una de ellas es la que comentamos hace unos minutos de la posibilidad de vender valores extranjeros a través de la Bolsa de Valores de Lima y obtener una exoneración. Si yo transfiero las acciones de Credit Corp en la Bolsa de Nueva York, pues es renta de fuente extranjera y voy a tener que pagar 30%. Pero si esa operación la realizo en la Bolsa de Valores, voy a pagar 0, ¿correcto? Por la exoneración, porque es un valor que tiene presencia bursátil. ¿Qué otros regímenes especiales o excepcionales existen? Bueno, hay uno que es muy interesante, que es el régimen de la Comunidad Andina. Perú tiene un acuerdo multilateral en el marco de la Comunidad Andina con Ecuador, Colombia y Bolivia, y de acuerdo con este tratado, los dividendos, los intereses de bonos y las ganancias de capital solamente tributan en el país de la fuente o en el país emisor de los títulos. Por ejemplo, si yo compro un bono de Bancolombia o de GNB, esos bonos solamente van a estar grabados allá, si la legislación colombiana lo estableciera, y acá en Perú se va a tratar como una renta exonerada o exenta. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que yo recibo el interés de este bono de GNB, de Bancolombia, y no lo voy a gravar con los impuestos en el Perú. ¿En virtud de qué? En virtud de este convenio en el cual Perú ha aceptado de que la tributación solamente va a ser en el otro país y no en el país donde está ubicado el inversionista. Otro régimen excepcional, siguiente, por favor,
es el régimen del MILA. El régimen del MILA, que es el Mercado Integrado Latinoamericano, es un régimen que te permite también obtener una tasa menor a la tasa regular, que va hasta el 30%, en caso yo transfiera acciones extranjeras en la Bolsa de Valores de Lima, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia con la exoneración? Que para que la ganancia de capital esté exonerada, el valor tiene que tener presencia bursátil. La presencia bursátil se determina por, digamos, las operaciones que regularmente suceden en la bolsa, y hay una lista que Cavalli, digamos, la publica y la actualiza a cada rato. Pero si yo transfiero un valor, por ejemplo, una acción o un ETF que no logra tener la calificación de presencia bursátil, pero lo vendo igual vía la Bolsa de Valores de Lima, en virtud del régimen del MILA, yo puedo acceder a una tasa reducida que es el 6.25, ¿correcto? Lo mismo si, por ejemplo, vendo ese valor en la Bolsa de Valores mexicana. La Bolsa de Valores mexicana forma parte de este acuerdo de MILA y por tanto podría aplicar una reducción. Ahora, algo que me olvidaba y con esto cierro. Estos beneficios, por ejemplo, que existen de exoneración a la ganancia de capital en la Bolsa de Valores para valores con presencia bursátil o este tema del MILA, es solamente aplicable para la ganancia de capital. Entonces podemos llegar a un caso en que un valor, yo lo vendo en la bolsa, genera una ganancia de capital y está exonerada, pero si ese valor me ha pagado un dividendo, ese dividendo yo tengo que calificarlo de acuerdo con el régimen general, y si fuera un dividendo de fuente extranjera, pues tendrá que tributar de acuerdo a la escala que va hasta el 30%. Buenísimo, Fernando, gracias. Realmente los beneficios tributarios son un fuerte estímulo para invertir a través de la bolsa local, ¿no? Correcto, sí. Hay una excelente ventaja por ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Fe, gracias, Fernando. Yo aprovecho, Fernando, ¿no? Esta oportunidad recientemente, sé que tu equipo, ¿no? Del Estudio Hernández y compañía ha sido reconocido por el muy reconocido ranking Leaders League como uno de los top 5 en el rubro, en el mercado local, así que felicitaciones por eso y nos sentimos bastante honrados pues de que nos acompañes y siempre nos acompañes también en las asesorías a nuestros clientes. Yo antes de pasar a la ronda de preguntas quisiera invitar a los clientes a que hagan ya sus últimas preguntas. Debajo del video no hay una cajita en donde pueden irlas ingresando. Antes de pasar a la sección de preguntas, quisiera hacer una pequeña recapitulación, ¿no? De lo que nos compartió María Fe en cuanto a los principales beneficios que pueden encontrar nuestros clientes al operar, ¿no? Sus transacciones en bolsa con Scotia Bolsa, ¿no? El primero que me llevo es el research de primer nivel, ¿no? Cubriendo pues cientos de emisores, no solo del mercado peruano, no solo del mercado latinoamericano, sino sobre todo del mercado norteamericano, ¿no? Cubriendo sobre todo Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente, estamos, digamos, hablando de una casa de bolsa que ha sido reconocida como líder en el mercado de renta fija local, ¿no? Y eso gracias a su reconocida capacidad de ejecución de órdenes. Y finalmente, un beneficio que sobre todo, digamos, de un tiempo esta parte ha sido muy reconocido y valorado por los clientes, es la posibilidad de invertir en el exterior, mantener sus inversiones custodiadas en el exterior y ante la necesidad o el deseo pues de liquidar algunos valores, pues estos fondos, productos de la liquidación, puedan mantenerse pues fuera del país y ser enviados a nuestros clientes a las cuentas del exterior que estos clientes indiquen, ¿no? Entonces, nuevamente, este es este servicio de asesoría bursátil. Esperamos pues que cada vez más los clientes accedan, nos lo soliciten, nosotros encantados pues de ponerlo a su disposición, ¿no? Bueno, sin más, tenemos ya las preguntas de nuestros clientes, hemos tenido varias preguntas, vamos a irlas compartiendo ya con nuestros panelistas. La primera pregunta es para ti, Daniel, es sobre el tipo de cambio,
¿no? El tipo de cambio recientemente ha tenido una corrección importante y la pregunta es que si crees que esta tendencia a la baja del tipo de cambio sol-dólar se mantenga. Es la pregunta del millón, que nunca falta en un webinar, definitivamente, Patti. De hecho, vamos a comentar a los clientes un poco nuestra visión del tipo de cambio, que ha cambiado dramáticamente desde hace un mes y medio hasta hoy, ¿no? Hace un mes y medio nuestra visión del tipo de cambio era de más o menos 4.25 para fines de 2022, ¿no? Porque veíamos una tendencia alcista que se mantenía, pero justamente desde hace un mes y medio aproximadamente, dos eventos en particular llevaron a que la visión sobre el tipo de cambio cambie dramáticamente para los inversionistas, ¿no? Uno es el tema de las facultades legislativas, ¿no? En materia tributaria, que se pensaba que iban a ser un poco duras, iban a afectar a la minería, y se afecta a la minería, que es el sector que más divisas trae al Perú. Claramente eso tiene un impacto negativo sobre la capacidad del Perú de traer dólares del exterior, pues no vía exportaciones mineras, y eso iba a llevar pues a una tendencia a la baja, una tendencia al alza al tipo de cambio, ¿no? Que es hoy cuántos soles cuesta comprar un dólar, ¿no? O sea, el precio del dólar va a subir porque van a escasear. Y lo otro era este riesgo que siempre quedaba de la posibilidad de una asamblea constituyente o un cambio drástico del marco regulatorio constitucional, del marco grande, ¿no? Y que principalmente afecte al capítulo económico. Y esto prácticamente quedó descartado con varios eventos que se dieron el año pasado, algunas normativas por el lado del Congreso para que esto no se viabilice, y pues que ya prácticamente llegaron a su fin con esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones del 7 de enero, de decir que, bueno, queda clarísimo que cualquier cambio constitucional no va a pasar directamente vía recolección de firmas, y si siempre tiene que pasar por el Congreso. Entonces, prácticamente se ha removido el riesgo riesgo catastrófico, por decirlo de alguna manera, que mantenía un poco a los inversionistas comprando dólares de por sí, y hemos visto un cambio drástico, ¿no? De compra, 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 ahora a venta, 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 y no solamente de inversionistas retail, sino de empresas como AFPs, sector corporativo, también varias compañías que de manera preventiva compraron dólares, bueno, ya no ven la necesidad, tienen que venderlos, ¿no? Y también inversionistas del exterior, que animados un poco por esos eventos que comentaba, han entrado nuevamente a invertir en el Perú, en la bolsa, uno, y dos, en el mercado de bonos soberanos peruanos. Y eso que ha llevado a que cambiemos dramáticamente nuestra visión de tipo de cambio, de una tendencia alcista que se dio hasta 4.25, ahora más bien una tendencia bajista que nos debería llevar a un 3.80 a fines de 2022 y 3.70 a fines de 2023. Gracias, Daniel. Ahora tenemos un par de preguntas para María Fe, ¿no? Te las voy a condensar, María Fe. Es si se pueden poner órdenes de compra o venta por correo electrónico, esa es una. Y la otra es si una persona tiene una inversión, digamos que está custodiada en el exterior, pero que está listada y tiene presencia bursátil en la bolsa local, y la persona quisiera acceder pues al beneficio tributario que nos ha explicado Fernando, ¿cómo sería la operativa, ¿no? ¿Es compleja? ¿Cuántos días demoraría? Ya, bueno, la primera pregunta sobre órdenes por correo electrónico, sí tenemos habilitada esa opción, pero es órdenes por correo con confirmación posterior, ¿no? Los clientes nos envían un correo con una información que necesitamos, ¿no? Que van a comprar, sus datos por temas de seguridad, y nosotros le vamos a contestar el correo, una vez confirmándoles que ya se tomó la orden. Mientras no reciban el correo de confirmación de orden tomada, no se puede considerar como una orden, ¿no? Pero apenas les respondemos el correo, ya esa orden la tenemos que ejecutar lo antes posible. Perfecto. Y la otra pregunta Y la era segunda. con relación a los valores del exterior, pero que tienen presencia bursátil. ¿Cómo hacer para cambiar la custodia? O sea, ¿cuál sería el proceso para poder traer los valores a la bolsa local y gozar del beneficio? Mira, a través de Scotiabolsa los clientes tienen la opción de elegir en qué mercado quieren comprar sus valores y si desean custodiarlos en el extranjero o local.
Si deciden comprar una acción y custodiarla en el extranjero, tienen la posibilidad de liquidarla afuera y recibir todo el dinero afuera, o la opción de venderla localmente y gozar del beneficio tributario. Si la acción está custodiada afuera y quieren venderla localmente, eso demora un segundo, ¿no? No demora mucho. En el momento que están poniendo la orden, les van a preguntar en qué mercado lo quiere vender, ustedes le dicen en el mercado local y nosotros hacemos esa transferencia de valores de la bolsa del mercado extranjero al mercado local. Gracias, gracias María Fe. Ahora tenemos preguntas más del lado tributario. Vamos a ir con Fernando. La primera es, si un bono o acción cuenta con exoneración tributaria, ¿es necesario hacer una declaración a la SUNAT por esos ingresos recibidos? No es obligatorio, pero sí en la declaración jurada anual hay una parte que es informativa, donde yo puedo incluir aquellas rentas exoneradas que haya obtenido. Ahí hay que ver cada caso en concreto. ¿Por qué? Porque la SUNAT, ustedes saben que normalmente hace cruces entre los movimientos bancarios que marcan ITF y las rentas declaradas, ¿correcto? Entonces, si yo he hecho operaciones exoneradas en el año que son, digamos, relevantes y finalmente no declaro ninguna renta en mi declaración, porque como digo, no estoy obligado al ser una renta exonerada, puede generar que la SUNAT, como lo ha venido haciendo en los últimos tiempos, me envíe un requerimiento diciéndome, señor, usted tiene una inconsistencia, ha movido tanto dinero en los bancos, ha tenido ingresos en sus cuentas bancarias y por otro lado esos ingresos no los veo reflejados en su declaración, ¿no? Entonces, dependiendo de cada caso en particular, de repente es importante incluir esas rentas como ingresos o como rentas exoneradas o inafectas, o como el caso de Colombia, donde yo declaro la renta como exonerada porque ya tributó, digamos, en el país de origen, ¿no? Entonces, es un tema más estratégico, pero técnicamente hablando no existe una obligación de declarar una renta que ya que no está grabada, digamos, que está exonerada. De acuerdo. Y Fernando, otra pregunta para ti. Para el caso de los bonos de emisores locales en el extranjero, ¿no? ¿La retención de impuestos la realiza Cavalli? ¿Quién la realiza? Sí, esa es una muy buena pregunta. Tenemos un grupo de empresas peruanas que hacen emisiones de bonos internacionales, ¿correcto? De los famosos bonos Regues 144. En el caso de esos bonos, no hay una retención por parte de Cavalli, y lo que la propia SUNAT ha determinado ante una consulta que hicimos hace un tiempo es que que el impuesto por los intereses lo tiene que pagar el contribuyente directamente. Y lo tiene que pagar al mes siguiente de que recibe el interés, técnicamente hablando, ¿no? Entonces, cuando yo recibo un interés por un bono, un cupón por un bono de una emisión internacional, la responsabilidad de pagar el impuesto es directamente del contribuyente. No hay, digamos, una retención de Cavalli, como sí, por ejemplo, existe cuando el bono es de emisión local. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta también para Daniel, ¿no? Daniel, hoy día ha sido un día también importante en el calendario, ¿no? De eventos macroeconómicos, porque hemos tenido la reunión de la FED, ¿no? Y la pregunta es que si consideras que dado lo sucedido en la reunión de la FED y los acuerdos tomados, eso cambia de alguna manera tus perspectivas de mercado. En principio, no, porque lo que al fin y al cabo ha hecho la Reserva Federal es validar un poco lo que el mercado ya estaba esperando, ¿no? Recordemos que en diciembre la misma Reserva Federal, no de manera pues directa, sino vía estos reportes que acompañan a su decisión, dejó entrever, casi más claro que con mucha claridad en realidad, ¿no? Que iba a realizar 3 incrementos de tasa de referencia en el 2022. Entre el 15 de diciembre, que fue esa reunión, y hoy, el mercado, viendo varias variables, un poco el movimiento de la inflación y de que la inflación no se demora un poquito en bajar, por ejemplo, que la economía está creciendo muy, muy fuerte y con mucha robustez,
incorporó la expectativa de incremento adicional, de 4 incrementos de tasas para el 2022 en total. ¿Qué ha hecho la Fed, la Reserva Federal hoy? Ha dicho que uno de esos incrementos, de los 4, debería realizarse ya ahorita, tan cerca como marzo del 2022. De hecho, la siguiente reunión ya debería haber un incremento que sería el primero, ¿no? Entonces, el mercado, que ha hecho al fin y al cabo, digamos, toma eso como una validación, siempre genera algo de volatilidad, mientras que el mercado se acomoda y se reacomoda a la reconfirmación de su view. Y lo hemos visto en la bolsa norteamericana también, que al inicio, mientras estaba hablando el presidente de la Reserva Federal, la bolsa estuvo como 1.5% abajo, y después a las 4 de la tarde, cuando uno ve el cierre de mercado, estaba tas con el día de ayer, ¿no? Literalmente en cero. O sea, la bolsa recuperó todas esas pérdidas y cerró con 0% de ganancia. O sea, literalmente no se movió en todo el día, pero dentro del día hubo un montón de volatilidad interna, ¿no? Creo que es la mejor validación de que al fin y al cabo el mercado se deglute la información que viene de la Reserva Federal, y en teoría el rebote importante y todo lo que estamos diciendo se debería validar a partir de mañana hacia adelante. Gracias, gracias. Tenemos ya una última pregunta antes de pasar con nuestros panelistas y pedirles que en 2 palabras nos dejen un mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje le dejarían a los clientes cada uno en su tema? Fernando, la última pregunta es para ti. El cliente consulta que en caso tenga pérdidas digamos, en sus inversiones locales y en el exterior, ¿estas pérdidas permiten compensar, generar una especie de escudo tributario? ¿Cómo es el manejo de las pérdidas? Depende de la clasificación del valor, ¿no es cierto? Si el valor es peruano, esa pérdida de capital solamente la voy a poder compensar contra ganancias de capital peruanas. Por el contrario, si la pérdida de capital proviene de la venta de un valor extranjero, en ese caso la norma es, digamos, la ley es más amplia y te permite compensar esa pérdida contra ganancias del extranjero de todo tipo, es decir, contra ganancias de capital, contra intereses o contra dividendos, ¿no? Salvo algunas restricciones, no los quiero complicar, pero hay algunas restricciones si, por ejemplo, esa pérdida proviene de un país que es calificado como paraíso fiscal, como por ejemplo es Panamá, como por ejemplo es Bermudas, y otros. Así que, digamos, hay que revisarlo en detalle, ¿no? Y otra vez, también para ese tema de las pérdidas y utilización de escudo fiscal es clave hacer una correcta calificación de las inversiones. Si yo considero que la inversión es extranjera y me tomo la pérdida contra los dividendos que me han pagado los bonos extranjeros que tengo, estoy cometiendo un error que me puede, digamos, salir caro y generarme una contingencia tributaria, ¿no? O sea, que hay que revisarlo en detalle, porque a veces en general hay valores, como ponían esos 3 ejemplos, que uno considera que pueden ser de cierta forma peruanos y por el criterio que toma la ley peruana no lo son. Gracias, Fernando. Bueno, y ya para cerrar, Daniel, si tuvieses que dar una idea fuerza o 2 ideas fuerza que quisieras que se lleven los clientes, o 2 palabras, ¿cuáles serían? La volatilidad es una oportunidad. Perfecto. Gracias. María Fe, ¿y en tu caso? Bueno, yo tengo más de 2 palabras, pero quería decirles que estamos a su disposición para asesorarlos de una manera integral y construir el mejor portafolio de inversión de acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes. Gracias, María Fe. Fernando, ¿con qué nos dejas? Bueno, yo creo que lo que podemos decir es que hay que aprovechar aquellos beneficios que están en la ley, ¿no es cierto? Como el que comentaba Mafe, o sea, no estamos haciendo nada incorrecto, ni mucho menos, estamos aprovechando las exoneraciones y los beneficios tributarios que puedan existir en la ley. Punto 1. Y punto 2 es que hay que, digamos, prepararnos y asesorarnos correctamente en los temas de impuestos, porque ustedes saben que cada día la autoridad tributaria es más complicada y que cualquier pequeño error nos puede salir bastante caro, ¿no? Entonces, sí sugiero siempre tomar una asesoría
adecuada para poder, digamos, hacer una correcta determinación de impuestos y, digamos, con todas estas reglas que he tratado de resumir, pero que hay muchas aristas ahí que se tienen que tomar en cuenta. Gracias. Bueno, ya para terminar este espacio, ¿no? Este webinar, yo siempre quisiera recordarles a nuestros clientes que si tienen alguna consulta, ya sea sobre temas de coyuntura, de mercado, sobre temas de cómo invertir en bolsa, cuál es el proceso, cuáles son las oportunidades de inversión en bolsa que estamos viendo, ya oportunidades más específicas en emisores puntuales, o si quisieran acceder, ¿no?, a la asesoría tributaria, ¿no?, que puede otorgarnos el estudio Hernández y compañía a través del equipo de Fernando Núñez. No duden en contactar a su banquero privado. El banquero privado es el centro de la relación del banco con el cliente y él los va a poder acompañar en sus procesos para atender sus consultas y dudas y necesidades, ¿no? Sin más, les agradezco a todos el habernos acompañado en este espacio y que tengan muy buenas noches.